día de hoy. Bien, para iniciar, don Jorge Sanabria, director de la Escuela de Psicología, nos va a brindar unas palabras de apertura. Muy buenas tardes, soy a todas las personas aquí presentes. Me gusto hablar con la Ángel Solano, porque la conocemos. Muchas gracias a don Diego Quesada por aceptar esta invitación y invitar a esta charla a nuestra cátedra tan importante dentro de la Escuela de Psicología. Yo quisiera, en estas palabras iniciales, comentarles a ustedes, a todos los estudiantes, dos datos muy destacados del proceso de acreditación que estamos llevando a cabo. Ustedes habrán oído más de una vez el proceso de acreditación, el desarrollo de información, el tema va y viene. Bueno, primero quiero decirles que lo estoy muy bien. Con los consejos acreditados a la acreditación marchando viento en popa, pero dentro de los datos que hemos ido recopilando dentro del proceso de acreditación, sobre todo para que ustedes estudiantes, egresados, que ustedes hay una serie de elementos que destacan, sobresalen, y a los que no podemos dejar de prestarles especial atención. El primero es que tanto egresados, egresadas, como empleadores, aunque de diferentes perspectivas y centrando aspectos distintos, señalan que hay lo que podríamos llamar un desfase, una brecha entre lo que es estar sentado en el aula, aprendiendo, incluso haciendo prácticas como módulos, como este módulo, que hoy organiza este evento, y una muy distinta estar sentado en el que está trabajando. Me parece que ese debe ser un fenómeno bastante generalizado a cualquier carrera, porque sería imposible todos los escenarios en los que un profesional en cualquier carrera se va a desempeñar. Entonces, bueno, vamos a trabajar en ver si es posible achicar esa brecha entre lo que tratamos en las aulas, las prácticas que ustedes hacen, y lo que les plantear los desafíos que enfrentan en el ejercicio profesional. Pero siempre va a haber una brecha. Y aquí es donde las personas egresadas mencionan un segundo aspecto importante, y es que hay un proceso personal también de formarse en oficio, por decirlo así, de recrear ya como profesional en el campo lo que han aprendido en las aulas, lo que han ejercitado en las prácticas, y se han sentido muy capaces de hacerlo. Una de las formas de achicar esa brecha que señalan las últimas generaciones que se han egresado de esta escuela es precisamente organizar eventos como este, donde va a ser Diego, que ha pasado, supongo, toda su vida profesional dedicado a ejercer la psicología. Desde este énfasis nos viene a contar de primera mano su experiencia, nos viene a comentar de primera mano la instrumentación teórica, metodológica y demás que le ha funcionado, lo que está hoy en día más con mayor fundamento científico para trabajar en esta área particular. Esta es una de las formas, por eso felicito a las compañeras y los compañeros de la cátedra por organizar este evento
y muy especialmente también puede tener enlazados a sus compañeros y compañeras en ser estudiante. No sé, es que según yo, no me siquiera. Y lo otro, cuestión interesante, que me pareció Es que usted está en el perfil de psicología o sea, para este evento es que en donde más campo ¿cuál será la trabajo página? hay, más probablemente encuentre un trabajo ¿Cómo se llama el es en perfil? las orientaciones. Gifran. Y Psicología. puede ser que a uno les apasione más que a otros, que a uno les guste más que a otras, pero por si acaso creo que deben estar muy al día. Y uno de los señalamientos que nos han hecho también es que solamente Si lo raro es, directamente esta materia. Porque es que ese no es el de la Entonces ahora escuela. que tenemos Eso es lo que está pasando. La gente se está metiendo en el de la escuela. Y este no es el de la escuela. Usted no me puede mandar porque este es el momento para hacer cambios. Es que no sé cómo hacer para encontrar ese perfil y compartir ese link. ¿Me Son explico? procesos que Sí. llevan aquí tengo la ver publicación. pero van a dejar Este. de herencia muy Ok, mándeme eso. Mándeme eso. Usted me puede mandar por WhatsApp. Usted me puede darme su Entonces les WhatsApp por ahí. comentaba esto, que es más campo de trabajo hay para la psicología. Porque si juntamos las tres cosas, ¿no? Sí, yo tampoco. Yo busqué. Academia, A lo último. trabajo, la recomendación que tienen esto, y la metodología que tienen el trabajo, pues es más que suficiente para ponernos a reflexionar sobre cambios dentro de cuantos estudios de la psicología. No será el único, pero creo yo personalmente que son importantes. Y la voz de ustedes como estudiantes tiene mucha fuerza para tomar estas decisiones. ¿Cuál es un? Tiene que guardar el link en su teléfono primero. Sus opiniones, sus malestares, sus sugerencias, 7012. recomendaciones. Nombre. Ana, vale. Ana. Finalmente, quería decir que Psicología. estas personas interesadas han subrayado un aspecto muy importante. Número ahí, del 70. Y es que dicen 701 que 36 están 52. altamente satisfechas estas personas que están Listo. Ok, creo que sugieren mejoras, sugieren Busco a Ana. pero dicen estoy altamente creo que tiene que mándale un mensaje desde ahí primero. Ah, y eso, no, bueno, nos habla de que perdón, me hemos metí. estado haciendo bastante bien la tarea. Pero asimismo dicen que mucho depende Ok, de ahí la le va a calidad tener que salir. Sí, se sale del buscador aquí. de lo que hay que hacer. Ok, acá ahora sí. Y ahí me manda el link. Ahora, el sistema de Ya, ahí va. nos pone objetos. Los procesos de activación se pueden poner objetos en su concepto para que Listo. el proceso nos exija hacer más nuestro trabajo, que es el tema global y el tema de esta actividad. Nosotros tenemos que aprender a hacer también mejor nuestro trabajo con ustedes. Y solo podemos saber a dónde hay que mejorar si ustedes nos dicen cosas como esas. Porque dicen, a veces la persona como que se ve que domina muy bien el tema, pero una cosa es que uno no domina el tema y Ya, yo le aviso cualquier cosa. Voy a dejarlo entonces por aquello. didácticamente eficiente. Yo no me voy a meter y no voy a transmitir. Pero eso no lo tienen que decir a ustedes, porque cada uno de nosotros como docentes estamos en nuestro curso y de ahí se nos acaba la realidad de la escuela, ¿entienden? Como director yo no puedo estar yendo a cada curso para ver si don Luis o don Carlos, que son nuestros señores, recién la estoy conociendo, hacen bien. Yo sé que lo hacen bien porque lo conozco toda la vida, ¿entienden? Y ya
me han llegado muchos comentarios. Pero ustedes son quienes en realidad saben. Pueden dar testimonio de que también hacen un trabajo. Y como hoy los quiero, precisamente cómo se valora eso, cómo se analiza eso, cómo se estudia eso, entren con todo a analizar la historia de psicología y cómo se llama. Bien, muchísimas gracias por haberme permitido introducir este evento. Felicito a la cátedra, a sus organizadores de nuevo y un saludo fraternal, el presidente, el video. Estamos tratando de concordar, ustedes saben, para la acreditación y espero que este sea un espacio muy enriquecedor para todos y todas ustedes. Cualquier comentario que tengan que hacer sobre cualquier aspecto de la escuela, de cualquier orden, ustedes saben que trabajo. ¿Sí? No necesitan cita, no más dinero. ¿Sí? Estoy individual, cualquier cosa, mejor. Se trata de tratarse. Sin más, entonces, muchísimas gracias por este espacio. Una provechosa jornada. Disculpen, y disculpe particularmente a los profesores que por las familias están por retirarme. Sí, los psicólogos también tenemos familia, también tenemos todavía. Entonces, aunque sea el director, entonces, siempre me gusta que hagan mis invitados, un poco más de tiempo. Echarles expositor para mí, porque no sé mi tiempo, siempre va a perdonar, pero no tengo que retirar. Así que les deseo mucho éxito, mucho aprovechamiento. Y bueno, más que muchas gracias a ellos por sacar el tiempo y pertenecer al partido de ellos. O sea, no quiere decir que tiene, usted cree que tiene asegurado Trump. Ok. Lo siento, Miguel. ¿Quiere que hable? Muy bien, con su permiso entonces. Muy buenas noches. Muchas gracias a don Freddy por sus palabras. Bien, para continuar, antes de presentarles a la persona expositora, recordarles que vamos a tener un espacio después de la exposición del tema para preguntas y comentarios. Esperamos que los aprovechen y también que las personas que nos acompañen de forma virtual pues puedan participar activamente. Bien, ahora para continuar quisiera cederle la palabra a Daniel, que nos va a presentar a la persona expositora. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí, primero que nada, y gracias por su paciencia por el retraso inesperado. Bienvenido, Diego, encantado de verte nuevamente. Para mí es un honor y un placer presentarles a Luis Diego Quesada. Luis Diego tiene una maestría en Psicología Industrial Organizacional de la Universidad de Connecticut de New Haven, además de ser graduado de la Universidad de Costa Rica, y además tiene una amplia experiencia trabajando en distintos tipos de empresas, sobre todo multinacionales, tanto en Costa Rica como fuera de Costa Rica. Así es que empresas como Chiquita Brands, como S.L. Miller, como Cooper Vision en distintos sectores, y de todas las áreas de recursos humanos, desde las partes más operativas hasta las partes de carácter más estratégico. También hemos tenido el honor de trabajar juntos en algunos proyectos, así es que tal vez la línea en su currículum que pueda ser más dudosa es de tener amistad conmigo, pero vamos a considerar eso de momento un plus, un extra. Así es que muchísimas gracias, Diego, de veras, porque para mí es un lujo tenerte acá. Y a todos ustedes les insto, por favor, a que hagan cualquier pregunta o cualquier comentario que vengan, porque además de eso, sé que Diego, otra cosa importante, que Diego no nos está cobrando por esto es pro bono. Sin embargo, sé que también su amor por la Universidad de Costa Rica hace que él, teniendo el tiempo y por supuesto la disponibilidad, nos comparta sus puntos de vista y su experiencia. Así es que muchas gracias, Diego. Sin más. Bueno, gracias, Luis. ¿Sabes qué va a empezar esta vaina? Y bien por ahí. Bueno, está bien, ya me dice.
Bueno, para mí, de verdad que es un súper placer estar aquí. Yo salí de esta escuela cuando este edificio de Trócoli se había pensado. Primera vez que yo este edificio, yo salí hace muchos años de otro lado. De hecho, tuve a Luis como asistente en un discurso, Miguel fue profesor mío. Cuando yo empecé cuando yo entré a psicología, mi sueño era ser clínico y terminé por este lado. Creo que realmente no entendía para dónde venía, no entendía qué era esto, inclusive cuando llevé los cursos de cuentos de historia, los cursos que llevé laboral no eran lo más apasionado, eran aburridos como los otros. Y cuando tuve la oportunidad de empezar a entender un poquito más, yo me metí por el lado de la psicometría. Entonces, por ahí tuve el chance de empezar a hacer evaluaciones psicométricas para selección de personal, que honestamente en aquella época era por donde yo entraba con psicólogos, haciendo evaluaciones psicométricas. Pero entonces tuve la oportunidad de empezar a conocer un poquito más y envolverme un poquito más hasta que tuve la oportunidad, me gané una beca, me fui para el norte y hice una maestría organizacional y ya se me abrió una perspectiva totalmente diferente. Y a partir de ahí tuve la bendición de trabajar en organizaciones, en 6 compañías he trabajado, bastante, yo llamaría progresiva, sobre todo la primera, en esta área. Yo trabajé con Chiquita, de hecho, unos compañeros en Chiquita, Brands, tuve la oportunidad de trabajar acá para Latinoamérica, en Estados Unidos. En Chiquita pasé a farmacéutica, trabajé en GlaxoSmithKline, aquí en Costa Rica y para la región latinoamericana. Veía talento, desarrollo. En Glaxo apareció, después de Glaxo apareció una compañía que se llamaba S.B. Miller, que ya no existe. Así era la compañía, en su época, la compañía más grande de birra del mundo. Era la cervecera más grande del mundo y era la productora Coca-Cola más grande del mundo. Con esa compañía estuve la mayor parte de mi vida laboral, estuve 11 años. Ahora les cuento un poquito más de la compañía, porque tiene un trasfondo súper interesante, que es una compañía sudafricana, que salió de Sudáfrica después de que la apartheid se eliminó, y de hecho ellos tuvieron un rol bastante interesante, casi protagónico en el apartheid, y a partir de ahí una organización, no se creó, una organización con valores y principios muy interesantes. Vamos a hablar un poquito sobre eso. La compañía se vendió por muchísima plata, me fui, pasé de birra, amigos, porque me fui a trabajar con NBC Universal, la de las películas. Estuve con ellos un tiempo, después me fui a trabajar otra vez en cerveza con FIFCO, pero en Estados Unidos. En FIFCO en Estados Unidos, estuve con ellos varios años y al final terminé trabajando con Cooper Vision, que es la del agente de contacto. Con Cooper Vision tuve el placer de dirigir globalmente recursos humanos durante algunos años y por razones personales nos separamos. Y ahora estoy en un proceso de transición. Yo salí de Costa Rica hace 30 años, regresé ahora en diciembre, estoy aquí con mi esposa. Y de verdad, la trayectoria ha sido muy interesante. He tenido la oportunidad de vivir como en 5 países diferentes y he tenido la oportunidad de trabajar como en probablemente 60 países, creo que es. África, Asia, Europa, América Latina. Y con el enfoque como psicólogo. Entonces, ha sido muy reconfortante. Entonces, para mí, volver acá, que fue donde salí, es un placer. Y les voy a contar un poquito de las historias. Yo no les voy a hablar de teoría. Ustedes pueden leer. Entonces, les voy a contar un poquito más la historia. Sí voy a pasar un par de slides donde hablemos de un poquito de la liberación de conceptos. Y háganme un favor, si tienen preguntas, ya que está en calor, ¿no? Si tienen preguntas, háganlas de una vez porque para estar seguros que llevamos el libro. Algo importante, voy a hablar de organizaciones privadas con fines de lucro. Los conceptos que voy a hablar funcionan absolutamente para cualquier organización. Estos conceptos funcionan para la escuela de psicología, funcionan para el glorioso equipo herediano
funciona para una ONG. O sea, conceptualmente esto funciona para cualquier organización. Una organización, su forma más simple, donde un montón de gente se junta con un objetivo hacer. Y como decía, quiero arrancar por una definición súper simple. Hay un señor que se llama Dave Woolrich, que es una de las vacas sagradas en temas de recursos humanos en el mundo. Es un señor súper buena gente. Él hace una definición muy simple, pero quiero que vean el tema de que la cultura de las organizaciones tiene que ver con la mentalidad de la organización, la suma de las partes, las prácticas, que tiene que ver con los comportamientos y que eso influye en los resultados de la organización. Entonces, quiero que le pongan atención al tema de los resultados de la organización. La cultura está en función de los resultados, no va a impactar si se llega o no. Sin embargo, yo uso una definición más simple que me contaba una jefa que yo tenía hace mucho tiempo, no sudafricana, pero que decía: esto es cultura, básicamente. La cultura es cómo se hacen las cosas. Y ustedes lo pueden percibir, ustedes lo pueden ver, ustedes pueden ir a hacer fila a la caja de seguro social y después ustedes me pueden hacer una descripción de cuál es la cultura de la caja de seguro social. Entonces, en cualquier organización que nosotros podamos observar cuáles son los comportamientos, el funcionamiento, podamos hacer una descripción por general bastante acertada. Entonces, el primer tema es este, alineémonos con respecto al concepto. El segundo es, quiero hacerles algunas observaciones sobre el tema de cultura. La primera es un tema que la gente cree que es muy glamuroso, pero normalmente es muy tergiversado. La gente dice: uy, un especialista en cultura, uy, usted sabe de cultura. Entonces suena como que muy romántico, como muy bonito. No es tan romántico necesariamente y es mucho más complejo de lo que se presenta. Creo que mucha gente lo ha manipulado, ha sobreutilizado el tema. Hay un montón de compañías y de personas haciendo plata con el tema de cultura. Y además es un tema que se utiliza para culpar de por qué las organizaciones no consiguen sus resultados. Si pensamos, si volvemos, no quiero hablar con la caja, pero si volvemos al ejemplo de la caja, la gente va a decir: no, es que la caja no funciona porque hay un montón de gordos, y no hacer esto, porque lo otro. Terminamos echándole la culpa a la cultura. Sin embargo, la cultura no es la culpable. Hay otros elementos que ahora vamos a ver que son los que mueven y deberían estar dirigiendo la cultura de la organización. Lo otro es, hay algo que se llama disonancia. No sé si ustedes han tenido alguna experiencia o han visto cómo hay organizaciones en donde uno entra y están los valores pegados en la pared. Y cuando usted ve a la gente actuando, es totalmente diferente a lo que dice. Esa disonancia es mucho más común de lo que uno cree. De hecho, una gran mayoría de organizaciones tienen una separación muy importante entre uno y otro. Y obviamente esa disonancia tiene un impacto fuertísimo en los individuos y en los resultados del negocio. Otra de mis observaciones a través de la vida es que no hay cultura buena ni mala. Hay cultura que no se alinea con nosotros, o que nos impacta negativamente a nosotros. Pero las culturas están en función de cuál es la estrategia de las organizaciones. Ahí hay una compañía que pongo el nombre al final que se llama AB InBev. AB InBev es en este momento la compañía de cerveza más grande del mundo. De hecho, compró la que yo trabajaba. Esta fue una compañía brasileña, la más grande de cerveza de Brasil, que se unió con una compañía cervecera de Bélgica. Los belgas eran muy buenos para hacer cerveza y los brasileños muy buenos para hacer negocio. Y se juntaron y empezaron a comprar compañías y comprar compañías. Llegaron a comprar, no sé si ustedes conocen Budweiser, las cervezas de Estados Unidos, ellos compraron Budweiser, siguieron comprando y terminaron comprando esta otra compañía que era su competencia. Esta compañía, yo tuve la oportunidad de conocerla bien porque cuando las dos compañías se unieron, mi último año de compañía fue trabajando en la unión de las dos compañías y tuve la oportunidad de tener exposición a los valores de esta compañía. Entonces, cuando uno hablaba de los valores eran
creo que apropiados. Hablaban de que la gente tenía que ser responsable, la gente tenía que ser dueña de su trabajo, que ellos iban a enfocar en resultados y en recompensar a la gente. Pero cuando esto se traducía en conductas, y a lo que ellos esperaban, lo que esperaban es que la gente estuviera trabajando de 18 a 20 horas, eso era alto desempeño para ellos, se fomentaba la competencia entre la gente. Entonces, había dos trabajadores y ellos creían que si ustedes dos competían, eso iba a aumentar el desempeño de los dos, pero terminaban hasta robándose la información y robándose lo que uno hacía. Tenía que dejar de trabajar con datos. Entonces, esa era una compañía que tenía valores muy claros, pero la forma en cómo esos valores se desplegaban en términos de las conductas era tristísimo, era sumamente estresante y lo iba alineado con el valor. Porque pude presenciar qué era lo que eso significaba. Otra observación es que las culturas no pueden salir del ambiente geográfico en donde las organizaciones están. Yo les voy a hablar de algunas compañías internacionales, pero este es un ejemplo. Ustedes conocen Walmart. Bueno, obviamente aquí Walmart. Walmart en el 97 abrió sus operaciones en Alemania y en el 2007 las cerró. De hecho, creo que es el único país en donde Walmart ha fracasado, porque no se pudo adaptar a la cultura alemana. Tuvieron otros problemas que tenían que ver con suplidores y demás, pero su principio era vender barato, vender en cantidad, el enfoque al servicio al cliente, eso chocó con principios alemanes que ellos preferían la calidad versus el precio, que ellos preferían, a ellos no les gustaba que les estuvieran diciendo que le ayudo, y usted quiere que vea esto, quiere ver lo otro, ellos prefieren la independencia y otra serie de factores, inclusive laborales, con respecto al manejo sindical. Los alemanes estaban esperando de una vez tener sus sindicatos, etcétera, etcétera. Bueno, llevaba una estrategia para evitar sindicatos y demás. Pero la historia es que no se pudo adaptar a la parte local y tuvieron que salir. Otras historias de compañías que sí se adaptan, como McDonald's en la India. ¿Por qué creen? ¿Han escuchado eso? Que llegaron a vender hamburguesas a la India, ¿verdad? Entonces como que se puso medio mal y se reinventaron y empezaron a enfocarse en comida vegetariana. No sé si es doña, pero es otra cosa que no era carne de red. Entonces, hay un concepto interesante. Las compañías globales, aun y cuando buscan tener estándares y valores y principios que cubran todas sus operaciones en el mundo, necesitan adaptarse a las culturas locales. Bueno, aquí hay gallo pinto, otra observación es que la cultura no se cambia abruptamente. Eso no es posible. Aun y cuando muchas compañías y muchas consultorías van a decir, nosotros en 3 meses le vamos a darle vueltas a esta cultura, eso no es mentira. Probablemente le van a cambiar varias cosas, pero la cultura no la va a hacer. El cambio de cultura es un proceso lento. La cultura se transforma, no necesariamente se cambia. Y además es dependiente de otros factores. Y voy a hablar ahorita de esos factores, y ya con eso quiero contarles más y algo importantísimo que es la transformación de cultura de los líderes. Si los líderes no van en esa dirección, la cultura no va a ir en esa dirección. Y recuerda cuando hablamos de disonancias, la mayor parte de las disonancias vienen porque estos líderes realmente están alineados con los valores y la cultura de la boca para afuera, porque es lo que hay que decir, pero no viven y no han proyectado realmente la cultura que la organización predica. Vamos a hablar sobre los 3 factores, que son los valores, la estrategia y la cultura de una organización. Valores básicamente son los principios y las normas
que una organización tiene. Los valores tienen que estar definidos no solo por los dueños de la compañía, sino por todo lo que se llama las partes interesadas. Las partes interesadas son todos aquellos que tienen algo que ver con la compañía, llámese, o con la organización, no la voy a llamar solo compañía, llámese trabajadores. Bueno, ustedes son partes interesadas de la escuela de psicología, ustedes son los estudiantes, hay docentes, hay comunidad, está la parte administrativa de la U. Igual, ustedes tienen que estar en línea con respecto a cuáles son los valores que esta organización, la escuela de psicología, está predicando. Si ustedes no están alineados con los valores de la escuela, probablemente ustedes van a tener una disonancia que tienen que arreglar acá, y probablemente muchos se han ido por eso, muchos no han entrado. La otra parte que les quiero hablar es obviamente de cultura, y los valores dan forma a la cultura. Los valores dan forma a la cultura. Los valores es el inicio de este proceso. El otro concepto es estrategia. Estrategia, de una forma simple, es cómo la compañía dice que va a llegar a cumplir su objetivo. La organización, ¿verdad? No es solo compañía, es cualquier organización. ¿Cómo es que Heredia va a ser campeón este año? Eso ya Rafael lo tiene clarito, eso es parte de la estrategia. Y esa estrategia se alinea con los valores. Para darles un ejemplo, los últimos probablemente 15 años ha venido muy en boga el concepto de sostenibilidad en las organizaciones. En muchos ha venido a declararse importante por presión social. Entonces, ¿qué pasa? Si la sostenibilidad es importante para una sociedad y una compañía no se alinea con el concepto de sostenibilidad, probablemente sus futuros clientes, consumidores, parte interesada, además, no van a querer mantener una buena relación con esa organización. Entonces, de una forma u otra, se han visto forzados. Aquí existe un valor que tiene que ver con sostenibilidad. Y eso se refleja, o se debería reflejar en una estrategia. No es solo decir, si nosotros somos verdes, llamamos la naturaleza, es que está haciendo usted para reciclar, que está haciendo usted para ahorrar energía, que está haciendo usted, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se llama estrategia? ¿Se va bien? Ok. Y la cultura es básicamente lo que apoya a la estrategia. Normalmente vamos a encontrar, bueno, obviamente la cultura son las conductas y normas, como hablábamos, es como hacemos los puntos aquí. Normalmente vamos a encontrar disonancia entre los valores y la estrategia. Yo digo que yo amo el medio ambiente, pero cuando me voy a ver realmente qué estoy haciendo, estoy ensuciando el agua con mi producción. Y yo digo que los trabajadores son la ventaja más grande que tenemos, y cuando voy a ver lo que se está haciendo, no hay inversión en el desarrollo de gente, no hay inversión. De hecho, tengo una política antisindical, tengo como otro tipo. Hay una disonancia. La otra tiene que ver, y es la que vamos a hablar hoy, tiene que ver con la cultura y la estrategia. ¿Sí? Donde nosotros decimos, vamos a enfocar en tratar bien a nuestra gente, pero resulta que los jefes, ahora hablaba con Miguel de eso, porque nosotros tuvimos un par de experiencias con algunos ejecutivos que realmente no se alinean con respecto a lo que la organización espera. Esa disociación, esa disonancia que existe, es un problema. Ahorita vamos a hablar de un ejemplo de ejemplos claros de ese tipo de relaciones. Pero como decía, nos vamos a enfocar en la relación entre estrategia y cultura. Hay dos tipos en organizaciones, hay dos momentos organizacionales en donde podemos ver esta fractura. Uno es en las famosas adquisiciones o integraciones. ¿Han escuchado hablar de eso? Sí. Es cuando una organización adquiere otra. Una más grande compra otra. Es cuando una institución absorbe otra institución. Tenemos dos organizaciones, dos instituciones, dos entes diferentes, y uno va a tener que adaptarse y ser asumido por el otro. Este proceso es un proceso que requiere transformación
de la organización y transformación de la cultura. Que la gran mayoría de las veces vienen dos grupos con culturas diferentes, con perspectivas diferentes. La otra es cuando tenemos un desalineamiento entre la estrategia y los valores. Y esto puede suceder por dos razones. Uno es, resulta que tenemos una estrategia buenísima, es la mejor estrategia que podamos tener, pero resulta que hay algo que se llama el modelo operativo de una organización. Este modelo operativo no funciona. ¿Qué es el modelo operativo? Básicamente es cómo es que la compañía se organiza o la organización se organiza para dar valor. Tiene que ver con los procesos, tiene que ver con la gente, tiene que ver con sus objetivos, tiene que ver con plata o no plata, tiene que ver con la gente que tiene que ver con la cultura. Entonces, y ahora vamos a ver un ejemplo de una organización en donde teníamos una estrategia excelente, pero todo lo que venía atrás no estaba alineado con esa estrategia. Y en otros casos es que la estrategia simplemente no sirve. Entonces no sirve y hay que cambiar todo, digamos, como el caso de Cartago en el fútbol. Entonces, eso es diferente. Entonces, algo no funcionó. Ok, vamos hasta ahí. ¿Sí están? Ok. Entonces, vamos a hablar del famoso tema de adquisiciones e integraciones. Este tema de adquisiciones e integraciones es el más doloroso y el más difícil de manejar. Es complejísimo y vamos a encontrar un montón de resistencia. Resulta que aquí nosotros siempre hemos hecho las cosas así y ahora vienen estos a decirnos que tenemos que hacerlas diferentes. Imagínense psicológicamente la armadura que eso les pone. Y además no estoy solo, sino que somos otros 400 aquí que sabemos que nosotros sabemos cómo hacer las cosas y no nos tienen que venir a decir por qué hacerlas diferente ahora. Aún y cuando es tan importante, y probablemente la gran mayoría de los fracasos en las integraciones tienen que ver con el tema de cultura, hay un proceso que se llama due diligence. Due diligence es una compañía, antes de comprar otra, manda un montón de ejecutivos a hacer toda una evaluación. Manda financieros, manda gente de operaciones, manda gente de mercadeo, manda gente de recursos humanos y hacen una evaluación de la otra compañía y revisan, ¿será que este producto se alinea con el de nosotros? Porque si yo lo que estoy vendiendo son papas y nos vamos a ver en una zapatería, probablemente nosotros no sabemos nada de zapatos, eso no tiene que ver con nosotros. Entonces hacen una evaluación del proceso, del producto, de las condiciones, de la condición legal, etcétera, etcétera. Es una revisión de muchísima profundidad. En mi experiencia, yo he participado en la primera due diligence, en mi experiencia, el proceso al que se le da menos atención es a la parte psicoemocional de la cultura. Esa es la parte que se le da menos. Se revisa cuánto es lo que cuesta la planilla, se revisa si tiene sindicatos, se revisa cuáles son los problemas laborales, se revisa los temas de atracción de talento, se revisa los temas de desarrollo, etcétera, etcétera, pero el tema de cultura se ve súper por encima. Y este proceso de adquisiciones requiere un proceso metodológico súper riguroso para poder hacerlo bien, como digo, y es normalmente subvalorado y requiere muchísimo tiempo y recursos. Hay compañías que, bueno, probablemente ustedes, ¿cuántos de ustedes usan Snapchat? ¿O usan? Sí. Ok, bueno, y probablemente ustedes no usan Facebook, aquí usan Facebook, pero bueno, no sé si ustedes saben que Facebook trató de comprar Snapchat en el 2014, y esa compra no funcionó, decidieron echar para atrás. Y habían varios factores, pero de los factores más fuertes para echar para atrás tuvo que ver de cultura. Facebook es una organización mucho más enfocada en el control de datos y la venta de datos, mucho más burocrática en términos de su estructura, con procesos más lentos,
Snapchat es una organización mucho más tipo startup, mucho más rápida de movimiento, muy plana, con poca jerarquía, donde se espera que la gente sea muy innovadora, que las cosas pasen rápido. Snapchat no se enfocaba en capturar datos, más bien los datos se van, mucha preocupación por la privacidad, Facebook menos preocupación por la privacidad, y una serie de factores que tienen que ver con la cultura. Todo eso orientaba como la gente trabajaba, que decía que iba a ser muy duro poder integrar esas organizaciones y que tenía una posibilidad de fracaso bastante alta. Y entonces se decidió no hacer esa compra, esa integración. Pero no son muchas las compañías que hacen eso. Entonces les voy a contar una historia real que yo pasé. Esa compañía SAB Líder, SAB en inglés significa South African Breweries, cervecerías de Sudáfrica, y Miller porque ellos compraron cerveza Miller, cerveza Miller. Todos ustedes saben la historia de Sudáfrica, y Mandela, y Apartheid, todo esto, ¿sí? Bueno, esta compañía sudafricana hizo mucha plata durante mucho tiempo, pero ellos no podían salir de Sudáfrica con las regulaciones del Apartheid. Ellos tuvieron un rol importante junto con otras compañías en términos de presionar al gobierno para que entrara en negociaciones con Mandela y su grupo, y hubiera una desmovilización del apartheid. Esta compañía se quedó bajo el concepto. De hecho, se dice que una de las primeras conversaciones que tuvo el gobierno con Mandela fue en las oficinas de esta compañía. Y ellos financiaron a los consultores que facilitaron el proceso. Resulta que, bueno, cuando se cae la apartheid, esta compañía entonces tiene opción de salir y empezar a comprar. Como no habían comprado nada durante muchísimos años, tenían un montón de efectivo. Entonces salieron y empezaron a comprar cerveceras por todo el mundo. Empezaron comprando todas las cerveceras de África y todas las producciones de Coca-Cola de África. Después se fueron para Europa y empezaron a comprar en toda la antigua Unión Soviética. Compraron las operaciones de cerveza en Polonia, en Checoslovaquia, en Rusia, etc. Compraron en Asia y se vinieron para América. Compraron Miller en Estados Unidos y se vinieron para Latinoamérica. Compraron en Honduras, en El Salvador y de Panamá para abajo. Pero era una compañía que venía con un concepto social y de igualdad muy diferente a lo que uno se encontraba. ¿De dónde venía? ¿No? Y de la historia de la que venía. Entonces, bueno, esta compañía, yo tuve la dicha de trabajar para ellos durante muchos años. Y ellos me contrataron cuando compraron cerveceras en varios países que acá, y entonces estaban buscando gente para hacer su equipo, y pues me contrataron para ir a ayudarles con recursos humanos en la integración de la parte de DEO. De hecho, bueno, Luis trabajó con SIB también 2 años, y les voy a contar un poquito la historia de lo que es la integración. Compañía con valores súper claros. La gente era su ventaja competitiva, y créanme que le invertían plata a la gente. Y conste, invertían plata, pero no eran alcahuetas. Hay una diferencia, y ahí está la parte de la responsabilidad individual. Responsabilidad clara individual. Si usted da resultados, si usted es un buen trabajador, usted va a tener, lo vamos a invertir en su crecimiento, en su desarrollo. Si usted no es responsable, igual no nos interesa que sea parte de la organización. Trabajar y ganar en equipo, entender y respetar los clientes y los consumidores, un enfoque muy importante del cliente, y el tema de reputación para ellos era crítico. Además que el negocio de alcohol es un negocio difícil, pero además ellos, por venir de Sudáfrica y venir de este contexto, el tema de la reputación era muy importante. Una estrategia clarísima. Ellos decían: vean, nosotros tenemos que seguir creciendo. ¿Y cómo vamos a crecer? Nuestras marcas van a ser las mejores,
nosotros vamos a innovar, queremos tener cosas nuevas, sabores nuevos, marcas nuevas, y que eso vaya orientado a los clientes y a los consumidores. Eficiencia y calidad, tenemos que hacer las cosas muy bien, tenemos que tener una calidad espectacular. No sé si alguno de ustedes se ha tomado una cerveza que esté vieja y fea, no hay nada más horrible que eso. Bueno, esa compañía estaba enfocada en que eso nunca pasara. Pero crean, cuando comprábamos las compañías, la cerveza que había era la más fea y había que transformarla y hacer un enfoque muy grande de eficiencia y calidad. Facultar a organización de alto desempeño, enfocado en gente, enfocado en, vean qué interesante, que una compañía global, con principios globales, pero muy enfocada en descentralizar. Si usted es el gerente de El Salvador, usted maneja El Salvador. Tenemos algunos principios como organización, pero habría muchísima descentralización. Y lo otro, que querían seguir creciendo globalmente. ¿Cuál era la descripción de cultura? ¿Cómo se hacían las cosas ahí? Buscaban tener mucha justicia, equidad y respeto. Pero esto era influido con alta influencia de la historia, considerando la compañía. El tema de la delegación. Usted es responsable de su trabajo. Dígame qué tiene que hacer. Aquí están sus metas. Chao. Creatividad, nuevas ideas. Obviamente, si uno va a trabajar en innovación, la creatividad tiene que estar ahí. Y hay que experimentar. ¿Y qué pasa cuando uno experimenta? ¿Qué pasa cuando hay experimentación? ¿no? Hay errores, exactamente. Cuando hay experimentación hay errores. Todas las organizaciones tienen que estar dispuestas a que haya errores y asumir esos errores y echar para adelante. No importa si se equivocan, lo importante es que estén tratando. De hecho, el problema era si no estaba intentando. Un alto enfoque en desempeño, y quiero marcar algo acá. Las organizaciones, si no todas las organizaciones, tienen algún tipo de evaluación del desempeño de la gente. Mañana vamos a ver cómo califican a Celso Borges, depende de cómo le fue hoy y cómo le fue a la liga, etcétera. Y a Juanchón le van a hacer una evaluación, y a Macho le van a hacer otra evaluación, y casi todo va a ser evaluado en el fin. Muy pocas organizaciones tienen la capacidad. Bueno, ahora ¿qué pasa? Muy lindo. Pues resulta que esta compañía se viene para América Latina, y esta es mi experiencia, no les voy a decir en qué país, pero resulta que compran en este país X, en donde el enfoque de esta compañía era financiero y a corto plazo. Aquí hagamos plata, usted para el final del trimestre me tiene que haber hecho tanta plata, aquí, y para eso hay que vender mucho. No le vamos a invertir a la planta de producción porque mucha plata, y mucho menos al uniforme de los trabajadores. Hace 3 años lo dimos. ¿Aquí les vamos a dar otra vez? Porque ¿qué va? Es un gasto de plata y no nos interesa. Y además, con cualquier cantidad de controles, conferencias, haciendo una administración súper cercana a la gente. ¿Para qué? Para asegurar que no se gastaba y para asegurar que las cosas se manejaban como los de arriba creían que se debían manejar. Esta fue la organización que se compró con obviamente una cultura y una jerarquía muy alta. Está el jefe y el amigo del jefe y el otro amigo del jefe, y después están los demás. Una compañía muy enfocada en señalar y culpar cuando las compañías están tan enfocadas en cosas. Andan buscando a dónde se cometieron errores. Entonces, no, yo no lo hice, lo hizo aquel. Obviamente muy lenta para tomar decisiones, no había espacio para innovación o errores. Y era interesante, la relación laboral era ellos contra nosotros. Era una relación que no era una relación, era una relación de alta desconfianza. Bueno, resulta que esta compañía que les acabo de contar, compra esta compañía. Y ahora, ¿cómo hacemos para integrar estos dos negocios? ¿Cómo hacemos para hacer esta transición de cultura? Bueno, resulta que el abordaje que esta compañía usa, que ya lo había hecho en muchos otros países, fue súper interesante. Yo tuve el placer de poder trabajar con esto. Tenían un playbook. El playbook es básicamente tener un manual de cómo se hacen las cosas.
en cada una de las áreas, súper detallado. En recursos humanos, a mí me dieron, este es el libro de recursos humanos, y así se recluta, así se selecciona, así se manejan las relaciones laborales, así se desarrolla la gente, etcétera, etcétera. Un playbook súper claro. Lo otro era, enviaban embajadores de cultura a manejar la organización el primer año. ¿Qué quiere decir eso? El gerente que pusieron en las diferentes compañías que compraban era gente que venía de su organización de otros lugares, que ya eran embajadores de la cultura y ya sabían cómo se hacían las cosas. Y esos embajadores de cultura, lo interesante es que por lo general tenían una sensibilidad cultural muy alta. O sea, no llegaban a imponer, sino que llegaban a tratar de entender la nueva cultura donde llegaban y trataban de empezar a enseñar. Entonces había un periodo de asimilación e instrucción, que de hecho era bastante intenso, y con todos los stakeholders. Esto tenía con todas las partes interesadas, con el gobierno, con los consumidores, con los trabajadores, etc. Había procesos de enseñanza. Así es como hacemos las cosas así, por eso es que las hacemos. Estos son nuestros valores y estas son las conductas que queremos. Había un proceso de transformación en paralelo, en donde se empezaban a cambiar las cosas. Entonces, ahora vamos a empezar a reclutar de esta forma. Ya los procesos de selección no es que contratamos al amigo del gerente. Ahora vamos a contratar a la persona que es más capacitada y esta es la forma de hacerlo. Ya el proceso ahora de negociar con el sindicato no iba a ser de guerra, iba a ser un proceso de buscar una relación ganar-ganar. Entonces empezaba a ser un proceso de transición. Los procesos de desempeño cambiaban y empezaban a ser alineados con esto, con muchísimo reconocimiento cuando las cosas se hacían bien y con corrección cuando se hacían mal. Y finalmente había un proceso de adaptación o separación, porque el que no se alineaba después de un año no se alineaba. Les pongo un ejemplo porque para mí es muy importante desde el punto de vista de la psicología. Yo tuve la oportunidad de trabajar obviamente con el sindicato de la planta de manufactura, como les digo, tenían una relación de desconfianza fuertísima, venía de tener huelgas o paros casi semanalmente. Era una relación de amenazas, etcétera, etcétera. No iba para ningún lado. En una planta había 4 convenciones colectivas. Y empezamos a cambiar la relación. Y una de las cosas que me dieron la oportunidad de hacer fue llevar a este sindicato a Polonia. En Polonia esta compañía tenía una relación con el sindicato que inclusive había sido ejemplificada por la Organización Internacional del Trabajo. Era una relación sindical tan fuerte, tan de crecimiento, que había sido estudio de caso. Entonces me permitieron a mí montar al sindicato, algo así, no, pues la vida se ha montado en la vida. Entonces nos vamos para Polonia y yo no les dije nada, yo nada más los dejé 4 días con un traductor y con el sindicato, para que ellos pudieran evidenciar cómo se podían hacer las cosas si la relación era diferente. Después de los 4 días, nos trajimos de nuevo y se les dio el espacio que ellos empezaron a contarle la historia al resto de los trabajadores, y eso nos permitió generar una negociación colectiva totalmente diferente. Empezamos a generar cambios. No les miento, en 3 años no se habían dado uniformes. Y de un momento a otro le dimos 5 uniformes, ¿no? O sea, las condiciones, la cafetería, daba asco. Y para mí el principio era, usted a un trabajador no le va a dar una cafetería donde los gerentes no se vayan a sentar a almorzar comida. O sea, es un principio básico que traía la compañía. Entonces, se los pongo como un ejemplo porque tiene que ver muchísimo con nuestro rol interno y el tema también de modificación de conducta y la creación de confianza en la relación. Teoría lógica corta, el proceso muy bonito. En el segundo año la compañía, después de haber invertido un montón de plata, estaba haciendo el 35% más de lo que hacía antes. Y eso era mucha plata. Pero lo interesante es que eso se reinvertía, se reinvertía en gente, se reinvertía en salarios, se reinvertía en condiciones laborales,
la difusión en las plantas, etcétera. Innovación en todas las áreas, todos los productos se habían innovado, la calidad era excepcional. Bueno, discutir las relaciones laborales. Y básicamente, cuando yo llegué a esa compañía, el 40 y algo % de la gente se nos iba. Ya después nadie se iba, no tiene había que ver cómo se sacaban algunos. Pero el tema de retención cambió totalmente. Pero esa es una historia de éxito, una historia muy bonita. Y quería aclararles eso porque, ¿verdad?, tiene que ver con una organización con valores claros, con una claridad de cultura, en un proceso de integración con otra organización que no tenía ni la cultura, ni los valores, ni la estrategia de negocio tan clara. Vamos. Ok, les voy a contar otra historia. Tampoco les puedo contar. Bueno, yo le dije a la cervecera, y esta otra no les voy a contar, pero realmente no tengo permiso de la compañía para decir cuál es. Pero es un ejemplo de cuando la estrategia es la apropiada, pero el modelo operativo no está muy bien con la estrategia. De hecho, a pesar de una vez, resulta que es esta compañía que hace este producto que la gente necesita mucho y la compañía empezó a ser súper innovadora, con una calidad muy buena en lo que hacía. Y empezó a vender más y más y más y más y más, y empezó a vender todo el mundo, vendió muchísimo, vende muchísimo. Una compañía que empezó pequeña, entonces tenía valores casi que familiares, y valores muy interiorizados, y valores muy bonitos. Valores que tenían que ver con la amistad, y tenían que ver con la relación interpersonal, y con la dedicación al trabajo, etc. Y con una estrategia clarísima. Ellos decían, nosotros tenemos que solucionar un montón de necesidades de la gente que está allá afuera, ¿no? Y para eso tenemos que ser innovadores y tenemos que seguir asegurando que la calidad de los productos, los productos muy delicados, sea la mejor. Entonces la estrategia estaba clarísima y queremos seguir creciendo. Sin embargo, resulta, bueno, ahí está, tenían, como digo, la estrategia, crecimiento financiero, marcas, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Resulta que esta compañía creció tanto que no se había adecuado al crecimiento. Vean, ustedes probablemente vienen en el bus o bajan a su casa y es frecuente ver estas casas donde se construyó una casa y resulta que mi hijo se me casó. Entonces, mi hijo se me casó y no se fue, sino que más bien trajo a mi esposa y hicieron un cuartico atrás. Y después mi hija se casa también y trae al esposo y entonces hacen un cuarto arriba. Y después tienen chiquitos, entonces hacen otros cuartos. Y al final uno empieza a ver esa casa que la arquitectura no está coordinada. Hay una parte de un color, otra parte de otro color, de esos materiales, etcétera, etcétera. Básicamente así era esta compañía. Empezó a crecer tan rápido que no se organizó. Bueno, a eso me refiero como un modelo operativo. Cuando usted va creciendo, usted planifica su crecimiento y usted va organizando sus materiales, sus colores, sus paredes, etc. para que todo funcione apropiadamente. Esta compañía no lo había hecho. Tenía valores impecables, tenía una estrategia muy buena, pero no se habían organizado. De hecho, funcionaban en diferentes lugares del mundo y resulta que en diferentes lugares del mundo, como se organizaban, la estructura organizacional era diferente. Como hacían las cosas en un lugar, no era como lo hacían en otro, lo cual tiene un impacto en la calidad del producto. Y empezamos a notar algunos temas que tenían que ver con la cultura. Temas como cuáles: respeto y buenas relaciones y dedicación a mi trabajo era parte de los valores de esta compañía. Pero como eso se traducía en conducta, no ayudaba. ¿Por qué? Porque como respeto y buenas relaciones era tan importante, yo a usted no le voy a decir nada, aunque esté en un error, porque no quiero ofender. Y resulta que yo soy su jefe y usted este año trabajó malísimo, pero como yo no quiero que se sienta mal, yo no le voy a dar una mala evaluación de disciplina. Es importante que todos estemos dedicados. Entonces, ¿qué pasa? La gente se veía horas y horas en la oficina, muchos haciendo cosas, otros no haciendo nada,
Pero la verdad es que para respetarlo nadie me quiere control. Entonces, tenemos un ejemplo de valores en los cuales su traducción a las conductas no ayudaban para nada a la consecución de la estrategia del negocio. Porque el negocio estaba buscando que la gente fuera responsable, que la gente pudiera decir que eso no sirve, hagámoslo de nuevo. Estamos buscando, como decíamos antes, estamos buscando que haya innovación. Para que haya innovación hay que tener error. Y cuando hay error también hay que medirlo, evaluarlo y decir me equivoqué. O alguien más me tiene que decir se equivocó. Para que haya mejoramiento del desempeño tiene que haber medición y esa medición tiene que ser buena. Y eso no quiere decir que lo vamos a echar porque esté las cosas mal. Lo vamos a corregir, lo vamos a aprender y entender que es lo que no está bien. Pero eso no existía en esta organización. Entonces, teníamos una cultura, valores, que la definición de los valores era propiedad, teníamos una cultura que en el día a día no nos ayudaba a lo que queríamos hacer con nosotros. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, ¿qué tipo de cultura necesitábamos? Necesitábamos cultura, se necesitaba una cultura donde hubiera apropiación de los resultados y consecuencias, necesitamos una cultura de mejora continua. Recuerden que el tema de calidad era súper importante, con altísimos niveles de franqueza y respeto. Desafío del negocio. Vea, en cualquier organización, yo sé que ustedes no tienen problema con eso, pero en esta escuela, cuando uno no está de acuerdo, eso está bien, ¿no? Si se hace bajo un marco de respeto. O sea, estar en desacuerdo está bien. Y cometer errores está bien, si hay un proceso de aprendizaje que viene con eso. Y básicamente se requería que estuvieran muy conectados y alineados, y como cada quien estaba metido en su propio ciclo, pues eso no existía. Básicamente aquí la descripción de qué se ocupaba. ¿Qué fue lo que se hizo? Se hizo, bueno, un proceso de transformación grande, se redefinieron las estructuras organizacionales, procesos, un montón de cosas. Pero en temas de cultura, no lo juntamos. Hicimos un proceso muy participativo, creo que participaron tal vez unas 2.000 personas. De las 2.000 personas tuvieron la posibilidad de empezar a identificar cómo es que la cultura tenía que cambiar. Y llegamos a algunas conclusiones. Primero, los valores había que mantenerlos, porque los valores están bien. Lo que había que cambiar eran las definiciones de cómo esos valores se veían en el día a día, en la realidad. Entonces hubo lo que llamamos un proceso de refrescamiento de los valores. Entonces, el ser amigable ya no significa que yo no lo voy a decir nada porque usted no se sienta mal. Significa que yo lo voy a decir, pero con mucho respeto y basado en datos. Obviamente, y eso venía con la parte de normas de comportamiento, el liderazgo. Y vean, cuando ustedes tengan la oportunidad en cualquier organización, si los líderes no están alineados, si los líderes no son los primeros que muestran el ejemplo, ahí está el primer problema. Se alinearon procesos y procedimientos que impactaban la cultura y se ajustaron los procesos de desempeño. Empezamos a medir, ¿se acuerdan aquella compañía donde medíamos el cómo? Bueno, aquí empezamos a medir el cómo. Bueno, resultado de esta compañía está en un crecimiento acelerado, va súper bien, los objetivos de negocio alcanzaron, se vive una dinámica diferente, sus mediciones de clima, etcétera, etcétera, se ha levantado muchísimo. Entonces, la compañía pasó por este proceso. Estas eran las dos historias que quería contarles. Si pusieran atención con diferentes génesis, pero al final buscan lo mismo, buscan un alineamiento entre estrategia y cultura. No, la primera es una adquisición, una cultura con una organización con una cultura muy clara, muy bien definida, adquiriendo una organización muy diferente, cómo la pudo transformar. Y la otra era una organización que necesitaba cambiar per se, porque como su cultura se había formado, no era funcional para lo que querían lograr. Algunas conclusiones, algunas ideas. Recuerden que la cultura sigue la estrategia. Para donde la compañía va, eso es lo que me tiene que dictar cómo debe ser esta cultura.
Si esta estrategia de compañía requiere que innovemos, tenemos que tener una cultura que permite innovación, que permita que la gente opine, que hable, que exprese sus ideas, que debe permitir ensayo y error, etc. Por ejemplo, debe haber, obviamente, un alineamiento muy grande entre lo que se habla y lo que se dice. Cuando aquí hay una separación, es donde las organizaciones empiezan a caer, donde la gente se empieza a ir. Y a veces, vean, a veces mucha gente no se va porque no tiene para dónde ir, no es que no se quiera ir. Y cuando eso pasa, tiene un efecto en el desempeño de la gente. Yo voy a hacer lo mínimo para que no me echen. Pero mi nivel de compromiso con esta organización es bajo. Alineamiento de todas las partes interesadas, y como les decía, es interesante porque Jorge les está proponiendo a ustedes eso. Jorge está abriendo la puerta para que ustedes como estudiantes, partes interesadas, puedan participar en un proceso de definición. Y eso es fundamental. Si la organización lo que hace es que mete, o sea, si Jorge se mete nada más con la facultad y ellos definen sin tomar el punto de vista de los demás, sus resultados no van a ser los mismos. Y la transformación cultural, no es un negocio simple, requiere un proceso metodológico bastante complejo. Reflexionaba un poquito sobre el rol del psicólogo. Yo les conté que yo empecé haciendo psicométricos y para mí el rol del psicólogo en estos procesos es súper crítico. Desafortunadamente es bastante subvalorado. Recursos humanos en general es subvalorado. Y el valor que un psicólogo puede aportar en una organización todavía está más subvalorado. Las organizaciones que han podido identificar o que pueden identificar cuál es ese valor, que no son muchísimas, pero son organizaciones que por lo general tienen niveles de desempeño muy altos, tienen culturas en las que la gente quiere vivir, en las que la gente quiere estar. Creo que nosotros tenemos un rol valiosísimo, pero creo que también tenemos la oportunidad, pero también tenemos una tarea. Uno tiene que aprender cómo hacer las cosas. Uno no puede pretender llegar a una organización y porque soy un psicólogo y porque me acabo de graduar, ahora sí yo soy doña toda porque yo llevo un año de este curso. No, hay que estudiar, hay que ser muy humilde, hay que ganarse su rol, hay que ganarse su puesto. Y ahora, bueno, hoy en día los recursos que existen son ilimitados. Si este es un área que a ustedes les apasiona, yo creo que es un área de muchísima oportunidad, pero hay que ganarse. Esto se demuestra con resultados, se demuestra entendiendo la dinámica de la organización y añadiendo valor a lo que van a hacer. Y creo que hay una oportunidad para pasar en mi caso, de aplicaciones de psicométricos a añadir valor, no solo económico en la organización. Cuando uno logra influir las organizaciones en esta dirección, uno está influyendo en la vida de cientos de personas. Y no solo los trabajadores, uno está influyendo en la vida de las comunidades, uno está influyendo en la vida de otros grupos que giran alrededor. De verdad que hay una oportunidad grandísima, es una oportunidad muy linda. Como les digo, yo empecé a estudiar psicología porque quería ser químico y terminé haciendo esto. Y la verdad es que probablemente la parte que más me recompensa es poder impactar la vida de la gente. Pero ¿verdad? La vida de la gente no se impacta si las organizaciones no alcanzan sus objetivos. Hay lugares que terminan sacando las organizaciones. Como lo que va a pasar a cantar. Bueno chicos, eso es lo que tenía. Bueno, sí, claro. Es más que todo, digamos, un poco relacionado a nuestra práctica del curso. Oye.
nuestra práctica, porque nosotros también vamos a trabajar el tema de cultura, y es en una empresa donde recientemente acaban de cambiar la modalidad de trabajo y han implementado más días de trabajo remoto, ¿verdad? Entonces mi pregunta va como si, digamos, la cultura se tiene que adaptar, se tiene que cambiar, o si simplemente la empresa tiene que modificar algo para que la cultura pueda responder a esta nueva modalidad, si la cultura cambia del todo, si hay alguna forma de trabajar en la cultura, sabiendo de que hay muchísimo trabajo remoto. Y también me surgió la duda con esto de empresas en otros países, porque si siento que pasa más como en call centers, que hay, no sé, la sede de call center está en Honduras o en Costa Rica, pero contratan gente en Honduras, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pasa también con ese trabajo a distancia, el tema de la cultura, cómo se trabaja, se adapta? Esta compañía es que van a la modalidad, se va a hacer remoto, no es lo opuesto. No, digamos, Era remoto y se lo van a traer para la oficina. no, al revés, o sea, Ok. siempre tengo presencial y ahora van a implementar mucho más días de trabajo como 3, 5 Ok, ok. ¿Y por qué? no sé. Bueno, porque recuerda, la cultura y las normas de trabajo y las formas de trabajo que es esto, tienen que estar respondiendo a una estrategia. Entonces, me imagino, y la primera pregunta que es hacer es, ¿qué la estrategia de esta organización está dirigiendo a que hagamos esto? Puede que haya un tema de costo, puede que haya un tema de atracción de talento, porque es mucho más fácil atraer talento cuando ofreces horarios flexibles o remoto, y puede ser que tengan en este momento problemas de reclutamiento, que están, pero puede ser una serie de razones. Lo importante no es el cambio, sino asegurar que estén listos para este cambio. Algo que no hablamos es cómo se maneja el proceso de cambio, ¿verdad? Que es fundamental. Pero el decirle a la gente, bueno, ahora pueden ir a trabajar 3 días y nosotros vamos a pagar el internet, no es tampoco tan simple. Tenemos que tener claro qué es lo que va a cambiar. En mi experiencia con todo el tema de trabajo remoto, lo que ha sido más difícil es lidiar con los jefes. Porque la gran mayoría de jefes generan desconfianza de que su gente realmente esté trabajando. Hay organizaciones que son súper remotas, bueno, como Amazon, pero hay organizaciones donde han estado acostumbrados a que yo administro con el número de horas que veo a la persona acá, y de un momento a otro me lo cambian, entonces yo ahora necesito que esté acá. Entonces, habría que ver cómo es que los líderes están preparados para eso. Entonces, el problema no es la decisión si está alineada con la estrategia, el problema es cómo, el reto es cómo lo vamos a implementar y si estamos seguros qué impactos va a tener eso en nuestra día a día. Vean, cuando vino COVID, yo estaba trabajando en Estados, trabajaba en una organización que tenía manufactura, entonces la gente de manufactura tenía que seguir trabajando, pero todos los demás, ventas y oficinas, etcétera, etcétera, se fueron a trabajar en remoto. Y eso generó un conflicto importante porque obviamente los de manufactura estaban preocupados por su salud, pero si ellos no trabajaban, entonces se cerraba el negocio. Entonces, con todas las normas de seguridad, etcétera. Pero resulta que llegó este señor que trabajaba en el área financiera y puso un Facebook, una foto de Facebook, a mediodía, en un bote, con la computadora, un jueves. Y dijo, aquí es de mi nueva oficina. Y resulta que todos los de la planta eran compañeros y no tenían en Facebook, ¿verdad? Entonces, eso fue un tema que obviamente generó problemas muy grandes. Y es un tema en donde, ¿qué fue lo que se mostró? Hay un tema de diferenciación y no hay un tema de equidad. Y además generó una serie de dudas de si estaban preparados para trabajar y tenían la madurez para trabajar de forma remota. Porque honestamente no sé cuál es la eficiencia estar en un lago de vino con la laptop en un bote, o sea, es cuestionable también la eficiencia. Entonces, hablamos de las normas de trabajo, es importantísimo cuando se mueven hacia este tipo de, hacia esa forma de trabajo, es importantísimo definir las normas, definir las rutinas, definir las expectativas de conducta, etcétera, etcétera. No importa que esté en pantalones, en pantaloneta, pero sí esperamos que todo el mundo tenga la cámara encendida. No hay nada peor
estar en estas reuniones de Zoom donde hay 25 personas y hay 15 que tienen la cámara encendida apagada. A mí eso, bueno, no me parece irrespetuoso, pero es terrible. Pero bueno, es parte de las normas que las compañías deben definir, ¿verdad? Si quieren hacer que esto sea exitoso. Irse sin definirlo, tiene probabilidad de que cada quien se monte en el bote y haga eso. ¿Cuál era la otra pregunta? Y la otra era como de estas empresas que contratan en otras partes del mundo, pero no necesariamente la sede central está en el país donde están contratando. Bueno, de hecho ellos me pueden ayudar mucho con esto, pero estas compañías grandes llegan a definir algunos valores y principios de trabajo que son bastante estandarizados y que se pueden mover de país a país. Y por lo general, inclusive hasta la infraestructura tiende a ser bastante estandarizada. En donde vos entras a la oficina de Honduras y entras al call center de Panamá y tal vez, bueno, es el aspecto y el acento de la gente, pero el resto tiende a ser bastante similar. Y hay normas de funcionamiento muy similares. Como les decía antes, pues habrá momentos en donde algunas normas culturales tienen que adecuarse, pero por lo general tienen parámetros muy bien definidos. Chicos. Sí. ¿Se escucha? Sí. Bueno, primero que todo, gracias por estar acá. Gracias por conversarnos de su experiencia. Yo creo que la teoría es útil, claro, en clases, con eso los adultos, pero la experiencia también es súper valiosa, ¿verdad? Para todos los docentes que estamos acá. Usted hablaba sobre la necesidad de crear valor, ¿verdad?, de nuestro rol en las organizaciones, y es bien saber que eso se hace con datos, ¿verdad? Esto se logra presentando datos, pero recientemente he encontrado este gap o este vacío entre la investigación y lo que realmente se puede hacer o se hace en las organizaciones, más que todo por el ritmo al que se mueven las organizaciones, ¿verdad? Y por la necesidad de urgencia que siempre hay. Entonces, yo quería saber si igual desde su experiencia usted nos podía contar qué estrategias o cómo ha hecho usted para demostrar el valor que tiene el rol de la psicología en recursos humanos, gestión de cambio, gestión de talento, ¿verdad?, como quiera llamar, en un mundo que cambia tan rápido y en el que difícilmente podemos hablar de investigación y organizaciones que nos piden resultados para mañana. Sí, no, cuando hablo de datos no es que vaya a llegar con un montón de investigaciones y a contarles la historia. Vean, en las organizaciones uno de los problemas más grandes que enfrentamos es que nosotros trabajamos con gente. ¿Y qué pasa? De que todo el mundo tiene una opinión sobre la gente. Entonces, cuando hay un ingeniero, nadie le contradice porque nadie es ingeniero, entonces se mete. Cuando hay un financiero haciendo un estado, y nadie se mete con el financiero porque es el especialista. Pero cuando hay un tema de gente, todo el mundo opina, ¿no? Porque el objeto de nuestro estudio tiene que ver con algo que cualquiera puede tener una opinión. Entonces, tendemos a ser frecuentemente subvalorados con respecto a esto. Pero en muchos casos también somos subvalorados porque tampoco nos posicionamos apropiadamente. Entonces, ¿y por qué no nos posicionamos apropiadamente? A veces porque encontramos una zona de confort, pero a veces porque no nos preparamos lo suficiente para abordar el tema. Si quieres posicionarte en una organización, pues tienes que entender la organización. No solo desde el punto de vista humano, sino desde el punto de vista de objetivo y de estrategia de negocio. Tienes que entender cuál es el producto, cómo se hace el producto, por qué es importante, tienes que entender de mercadeo, tienes que entender de finanzas, tienes que entender cuál es el impacto que va a tener algo que puede pasar en gente, en el EBITDA de la compañía, en los resultados financieros de la compañía. Tienes que ser capaz de hablar el mismo idioma. Las intervenciones, y cuando tengas oportunidad de tener intervenciones con gente, tienen que ser
metodológicamente muy bien definidas, y tienes que estar claro en que a priori hablas de lo que vas a entregar con el trabajo que vas a hacer. Uno tiene que crear expectativas que sean alcanzables y reales con respecto a lo que uno puede hacer. Y la verdad es que hay soluciones que nosotros podemos dar que el resto no pueden dar. ¿Okay? Pero no, tiene que tener una medición. En lo que no se mide aquí, lo que me enseñó Miguel hace como 11 años, que fueron 9, lo que no se mide no existe. Y en las organizaciones, si tú no puedes demostrar que una intervención que ustedes hicieron tuvo este efecto en el desempeño de la gente y eso tuvo este impacto en la organización, va a ser muy difícil que tengas credibilidad. Por otro lado, si lo logras hacer, tu credibilidad y las oportunidades de tener más exposición van a subir. Pero como te digo, eso implica que tienes que entender el negocio, tienes que entender el conducta humana, tienes que entender de las finanzas, tienes que entender. Y lo otro que es importante en las organizaciones, hay que entender qué es importante para las partes interesadas. No es solo que es importante para el trabajador, pero que es importante para los dueños, que es importante para los gerentes, que es importante para los clientes, que es importante. Uno tiene que entender cuál es el valor que existe y qué es lo que esperan todas estas partes, todos los stakeholders. Y yo debo ser capaz de poder estratégicamente descifrar cómo es que yo les puedo llevar valor a esas personas. Y te pongo un ejemplo. Si ustedes van a una, no sé, ustedes van a Monge o a Goya, ¿qué es lo más importante para los clientes? ¿Qué cosas son importantes para los clientes? Además del precio. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más que una diferencia cuando usted camina dentro de esos lugares? Además de que ya terminar gastando lo que no tiene que gastar. Ustedes tienen una experiencia. Y como la gente los trate, cómo les explique, cómo les venda, cómo los guíe, va a tener un impacto en su decisión de compra y en su nivel de satisfacción. Si ustedes trabajan como psicólogos en Pollo, ¿pueden ustedes hacer algo para lograr eso? ¿Pueden hacer ustedes algo para influir en que el cliente tenga esa experiencia? ¿Cómo? Estamos hablando de conducta humana. Estamos hablando de lo que el muchacho o la muchacha que trabaja ahí va a hacer con ese cliente, cómo lo va a hacer. No, es un tema de conducta humana. ¿Cómo logramos esa conducta? ¿Cómo logramos enseñarlos, capacitarlos, guiarlos? ¿Cómo logramos que los jefes, ya amigo Miguel, modificar esa conducta y asegurar que podamos, no quiero hacerlo, no quiero ver los términos de modificación de conducta, pero es cómo logramos que de verdad el proceso que el cliente está esperando se dé de tal forma que le estamos añadiendo valor a esa parte interesada. Y podemos ir por los trabajadores, podemos ir por inversionistas, podemos ir por los dueños, y cada uno de ellos espera algo diferente. Y les aseguro que para cada una de esas cosas que ellos esperan, hay algo que nosotros podemos hacer para añadirles valor. Entonces, no lo veamos solo en términos de, que es lo que está en mi descripción de puesto, veámoslo en términos de cómo le añadimos valor a todos esos que están, a todos esos grupos que son parte de. Y no solo el valor que le añadimos al trabajador, porque ¿saben qué? Yo tengo pasión para asegurar que los trabajadores tengan lo que deben tener, pero si yo no logro que todo el resto también estén contentos, probablemente la inversión que voy a poder tener y la pelota que me van a tirar para poder trabajar con los trabajadores va a ser mucho menor. ¿Okay? Ahora bien, el hecho de que yo pueda asegurar que esta tienda de electrodomésticos ahora empieza a subir, porque la atención que se le da y la calidad de la atención y el trabajo que están haciendo los vendedores es buenísimo, eso se debe reflejar en una retribución hacia ellos. Y ellos están aprendiendo, deberían tener posibilidades de ascenso, etc. Sí. Gracias. Ok, gracias.
¿Tenemos alguna otra pregunta o consulta? Dale, aquí yo copio. Bueno, yo creo que una de las cosas como que más impacto me genera es este continuo dilema con el tiempo, ¿no? Y más allá de eso, de estarse acoplando a este cambio continuo que tienen las empresas y demás, me genera la duda en este momento, nosotros como estudiantes. Entonces, algo que sí me quedó claro es la importancia del... Casi me ahogo. La importancia de la experiencia, ¿verdad? Entonces, ¿usted qué consejo nos daría en frente a eso? Tal vez sacar el bachillerato y buscar esa experiencia de una vez, o quizás buscar más especialización, no sé, creo que... Sí, no te entiendo, vea. Yo saqué el bachillerato y el primer trabajo serio que tuve fue en Recope, en un puesto de secretaria 3. Una secretaria se embarazó y entonces me dieron a mí la posibilidad de entrar y entré, obviamente me metieron en esa posición, pero entré a hacer un tema ahí de psicometría y que querían hacer una validación de los tests, que compito. Empecé a hacer un tema de validación y demás, y empecé a hacer la licenciatura. De ahí tuve la oportunidad de irme a Coca-Cola, y Coca-Cola abrió su primera oficina de reclutamiento y selección. Entonces me invitaron, pero ¿cómo entré? Entré porque mi jefe en Recope era conocido del gerente de recursos humanos de Coca-Cola, entonces me pidió que le recomendara a alguien, y entonces me recomendó a mí. Entonces es importantísimo, que lo ves, tiene que ver también con el network que uno cree, con las conexiones. Eso tiene valor y tiene importancia. Y no es que, la verdad es que tiene importancia, porque si querés moverte de organizaciones, pues la gente se conoce, y la gente que te puede recomendar por tu buen trabajo tiene un peso importante. Entonces, pero yo seguí haciendo la licenciatura. Salió la beca, apliqué por la beca y por eso me fui a especializar. Yo creo que no es una cosa ni la otra, yo creo que son las dos de la mano. Yo creo que tienen que echarse el agua, yo creo que hay que buscar experiencia. Para mí una de las bellezas de la OCR es que tuve muchísima práctica. Y si bien es cierto, esa práctica pues no era 100% vida real, pero sí me daba exposición y me hacía aprender un poco más de lo que se parecía a la vida real. Entonces, si esto es algo que te interesa, creo que tienes que meterte a estudiar por vos mismo, investigar. Hoy en día se puede investigar muchísimo más, se puede ser muy autodidacta. Creo que tienes que seguir estudiando. Aquí hay una maestría que me parece que es una excelente opción. No necesitas la maestría, porque sí necesitas también empezar a trabajar y a generar esa experiencia, esa conexión. Como que esperarse hasta terminar, creo que podrías perder tiempo, que es valioso. Diego, ha sido para mí, aparte del placer de verte después de tanto tiempo, ha sido una experiencia muy grata escuchar todo lo que nos has compartido. Realmente, prácticamente en cada bullet que tenías hay toda una cantidad de conocimiento atrás de eso. Creo que lograste de una manera excelente transmitir como en la práctica ese conocimiento que existe a través de eso, de una manera muy simple, lo cual es una habilidad muy importante. Así que muchas gracias por eso. Quería hacer un comentario
con respecto al tema que abrió el doctor Sanabria y que vos también lo has enfocado y con la pregunta de ¿verdad? Yo tengo una convicción que, digamos, pienso que una de las tareas fundamentales de un estudiante en cualquier área, pero en el área organizacional, fundamentalmente, porque es un área que una vez que uno empieza a trabajar y se mete en esas aguas, las aguas son turbias, turbulentas, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que creo fundamentales en ese mundo tan convulso del trabajo y las organizaciones es que si uno no tiene un esquema mental, voy a usar esas palabras prohibidas para mí, pero bueno, si uno no tiene un esquema mental de cómo, como psicólogos, enfocar ese que es el objeto de nuestro estudio, la conducta humana, si uno llega con bases conceptuales flojas, entonces no puede hacer un montón de cosas. Vos dijiste en presencia y psicometría, ¿y qué es la psicometría si no basarse en datos, si no tener conocimientos sólidos de estadística, etcétera? Yo, digamos, le digo a la gente, ¿verdad? Que una de las habilidades fundamentales de nosotros como psicólogos es observar, ¿verdad? Porque la observación es la que nos permite hacer lo que vos dijiste y ver cómo funcionan las finanzas, y entender quién es el jefe formal, pero quién es el líder que realmente mueve las cuestiones, ¿verdad? Entonces, en la universidad, este proceso en el cual estamos es el momento en el cual, si usted tiene esquemas interpretativos de la realidad flojos, usted va a tener más problemas. Una frase que siempre me llamó la atención de Kurt Lewin, y ya voy a terminar, pero que yo estoy convencido. Kurt Lewin decía que no hay nada más práctico que una buena teoría. Y ojalá que la teoría que como psicólogos tengamos sea una fuertísima teoría. Y bueno, no vamos a estar en el de ahora, pero yo sí creo que la práctica tiene mucho más sentido cuando usted va y empieza a trabajar en lo que sea. Incluso a veces no hay que trabajar en cuestiones de psicología. Usted llega, usted empieza a observar procesos, usted empieza a observar que la gente se queda, que no hay herramientas, bla, bla, bla. Entonces, bueno, gracias. Y un aplauso, porque realmente ¿cuál es el trabajo que hace temporalmente? No sé si es el trabajo, porque ese es el resultado de lo que puedo lograr. Cuando estuve en esta organización, la primera que contaba, bueno, yo me fui con toda mi familia para este país y mi esposa, había un señor que me hizo un favor de llevar a mi esposa y a mis hijos a un lugar que tenía que ir, que era un conductor de la compañía. Y cuando llegué a la casa de la noche, mi esposa me dijo que entendía mejor lo que yo hacía, que ese conductor de chofer le había dicho que ellos estaban muy agradecidos porque yo hubiera llegado ahí porque había ayudado a que ellos fueran vistos no solo de una forma equitativa, sino, de hecho, la palabra que usó fue como personas que tenían valores. Y para mí eso, que no me lo digo a mí, me lo dijo a mi esposa, para mí es probablemente una de las cosas más importantes y de las cosas más motivadoras que he logrado en mi vida,
tengo otra historia. Cuando trabajábamos en la bananera, uno de los trabajos que me tocó hacer fue trabajar con el sindicato de las fincas bananeras de Changuinola, del área de Panamá. La relación era sumamente conflictiva, había paros todas las semanas, una compañía de 5.000 trabajadores, en su mayoría indígenas, y era como una relación de ganar-perder. Tuvimos la oportunidad de empezar a hacer un trabajo con la compañía, con el sindicato, y luego unirlos para buscar áreas comunes de trabajo. La compañía invirtió en traer a un especialista de Estados Unidos, con el cual yo tuve la dicha de poder asistirlo en ese proceso. Y el proceso fue tan exitoso que al final, la última reunión que tuvimos, que fue una semana, el sindicato y la gerencia de la compañía llegaron a una serie de acuerdos de ganar, hubo un reenfoque en temas que a la compañía le interesaban, de calidad, productividad. También hubo un enfoque en temas de desarrollo comunitario, de la parte arquitectónica para las casas de los trabajadores, etc.